En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Esa tarde, Señor, los bendiga, hermanos. Quiero compartir la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 5, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Oremos en esta tarde, que sea Dios quien hable al corazón. Para en esta tarde damos gracias por tu amor y tu misericordia. Permite que esta palabra sea de bendición a los oyentes, que sea de bendición a sus vidas, a sus corazones, en este tiempo de dolor, de adversidad, que inunde sus vidas con amor y fe en sus corazones. Te doy gracias, oh Padre Celestial, por tus bendiciones. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Dos actitudes o cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Dos actitudes o cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Dice la palabra del Señor ahí en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Queremos bendiciones de Dios sin santidad, es imposible obtenerlas. Allí en Samuel 3:18 había una advertencia. Y dice, respondiendo Elí, y Samuel le dijo, se manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Dejar todo a la ligera sin hacer cambios hay consecuencias. Había una advertencia de parte de Dios a través de Samuel. Pero el sacerdote Elí dice que haga a Dios lo que él quiera. Yo creo que cuando alguien viene a tu vida o a mi vida y nos dice: hermano, esta actitud está mal para con Dios, uno tiene que cambiar esta actitud. Alguien viene a aconsejarnos porque nos ama. Y Samuel le dio el mensaje a Elí y simplemente respondió: que Jehová haga lo que él quiera. Como que no tomó en serio la situación que estaba escuchando de parte del joven Samuel. Pero Dios está usando a Samuel con un propósito de dar la palabra. La palabra y el arca no es algo tan fácil de entender o creer. Hay que realmente vivir lo que está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Samuel capítulo 4, verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha hecho hoy Dios Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. La palabra y el arca no es una varita mágica. Se debe vivir en santidad.
La bendición no va a fluir cuando no hay santidad, aunque toques. ¿De qué sirve una Biblia allí en el asiento, o allá atrás, o enfrente, si la palabra no le tenemos temor a esa palabra? ¿De qué sirve en un carro atrás que diga soy cristiano, a un texto en la palabra, si no estamos viviendo en santidad? De nada sirve. Qué triste que el pueblo pensó, trayendo el arca de Jehová, aunque estemos en pecado, ellos también en pecado, en desobediencia y rebeldía. Ellos pensaron que trayendo el arca de Jehová, todo iba a pasar algo bueno, iba a haber victoria. Pero qué triste realmente que el arca no era una varita mágica. Si la palabra de Dios está en tu vida, debemos practicarla, vivirla. No simplemente tenerla ahí como una reliquia, o algo limpio, o algo sagrado. Debemos realmente vivir esta palabra. Ellos pensaron y estaban diciendo, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿De qué sirve una Biblia en el brazo si no la creemos, si no la practicamos, si no la vivimos? De nada sirve una Biblia en el carro. Por eso dice la palabra del Señor, Jehová quiere escribir en el corazón, no en un papel. Un papel se puede perder, se puede mojar y se puede perder todo, pero una palabra en el corazón va a quedar realmente en nuestras vidas. La palabra y el arca no es realmente algo mágico. Debemos vivir lo que está en la palabra, la santidad de la palabra. Para que Dios realmente haga algo en nuestra vida, debemos realmente practicar lo que dice la Biblia, de hoja a hoja, de principio a fin. Hay amonestaciones, hay bendiciones, hay consejos, hay palabra de Dios, hay bendición que Dios nos quiere dar. Pero cada bendición hay una promesa, y cada promesa tiene una condición. No vas a encontrar en la Biblia simplemente bendiciones sin promesas y compromisos. Cuando una promesa de Dios para tu vida, hay un compromiso. Queremos vida eterna, dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es vida eterna, pero Dios nos pide que estemos fiel hasta la muerte para obtener la vida eterna. Dice la palabra del Señor ahí mismo, en Samuel capítulo 4, verso 10 y verso 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofnis y Fines. Si el arca y la palabra no respetamos y la practicamos, de nada sirve. Cayó el pueblo de Israel 30,000 hombres. ¿Y de qué sirvió que estaba enfrente de ellos el arca? ¿Acaso el arca les libró de la muerte, de la esclavitud, de la derrota? No los libró, porque no estaba en ellos el temor de Dios, porque no estaban respetando la palabra de Dios, porque según en Jueces, cada uno hacía lo que le pareciera. ¿Cómo contestó el sacerdote? Que haga Jehová lo que él quiera. No le interesó realmente el pueblo, no le interesó volverse a Dios. Simplemente respondió que Jehová haga lo que él quiera, y ahí está la consecuencia. Él dijo que haga lo que él quiera, y el pueblo que estás pensando, llevando el arca, que el miedo del filisteo van a tener miedo de nosotros, y no fue así. Jehová los entregó porque no estaban respetando esa palabra de Dios, no estaban honrando a Dios. Pues es la palabra del Señor: yo honro a los que me honran, y me dejo encontrar por los que temprano me buscan. Mientras el pueblo no busca a Dios, aunque traigamos una Biblia o dos Biblias en el carro, de nada va a servir. Quizás está la Biblia en tu casa, 2, 3 Biblias en tu casa,
Y si uno no la lee, ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve llevar mi vida en mi carro y mi trabajo si no la leo? Si llevo mi vida en mi carro, tengo que leerla. Pasar tiempo con Dios leyendo la palabra ahí en mi carro. No simplemente, no es un amuleto. No va a espantar los malos espíritus. Tenemos que leerla para aprender a vivir conforme Dios quiere. Qué triste pensar que 30,000 personas murieron y estando enfrente del arca y los filisteos la tomaron. Qué triste pensar realmente de que el arca fue tomada. Algo esencial para sus vidas de ellos, algo especial para su vida, fue tomada porque no están respetando la palabra de Dios. Quizás la palabra de Dios hay que vivirla en el corazón, hay que practicarla. No es fácil, pero Dios te va a dar la fortaleza para practicar la palabra de Dios. Sigue la palabra del Señor, realmente que tenemos que entender la palabra de Dios. Las actitudes del Padre y los hijos se deja ver. Dice la palabra del Señor allí mismo en 1 Samuel, capítulo 2, verso 16. Dice la palabra del Señor: y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Saber qué es robar y pecar y no decir nada, hay peligro. Esto estaban haciendo los hijos de Elí, agarrando la porción de carne mejor para ellos, tomándola a la fuerza, robando, pecando contra Dios. Y lo malo de todo, saber el pecado, saber qué es robar, saber qué es defraudar, saber qué es ofender a Dios y no decir nada, hay peligro. Hay peligro cuando uno sabe realmente que algo anda mal y nosotros nos quedamos callados. Eso habrá una consecuencia. Cada actitud que toman los hijos de Elí, y Elí escuchaba todo lo que estaban diciendo de sus hijos y él no hacía nada. Yo creo que si uno ama a la familia, ama al hogar, ama a la esposa, ama a los hijos, tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir realmente que no le agrada a Dios, para que nuestros hijos puedan cambiar de actitud. Si realmente amamos a los hijos, o aún si el hijo ama a su padre, tiene que ser lo mismo. Cuando vemos un padre que está lejos de Dios, que no cree en el amor de Dios, no cree en la palabra de Dios, y quizás sabiendo poco de Dios, hace lo mismo que los hijos de Elí, robando, mintiendo, pecando. Tenemos que advertir. Samuel era un joven, tenía que advertirle a Elí y a sus hijos la actitud que era mala. Quizás eres un joven, pero si Dios te dio algo en tu corazón, así como Samuel, tienes que advertir que eso es pecado, que eso es robar, eso es mentir, eso es defraudar, y a Dios no le agrada. Samuel no era un adulto, era un joven, pero estaba conociendo de Dios cada día más, y no tuvo miedo a confrontar, a decirle a Elí lo que Dios le había dicho. Tarde o temprano se cumple lo que Dios dijo un día. Ahí en Samuel 2:34 dice la palabra del Señor: y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos
morirán en un día. Esa fue la advertencia que se le dio a Elí. Tus 2 hijos van a morir algún día. Y qué triste pensar, qué triste saber que en Samuel 3:18 él responde y diciendo que Jehová haga lo que él quiera. No le importó realmente la advertencia que se le dio en el capítulo 2. No le dolió nada. Simplemente él estaba confiando quizás en su vida personal. No tiene quizás amor para sus hijos. Y quizás el padre de familia que está lejos de Dios, aquel cristiano que conoce de Dios, que conoce la palabra, pero que mira a su padre lejos de Dios, lejos de la palabra, se tiene que advertir, se tiene que aconsejar conforme la palabra, conforme lo que Dios dice, para realmente ser de bendición. Sabemos realmente a dónde va el hijo o la hija que muere sin fe, sin Dios y sin esperanza. Sabemos que va al infierno. Tenemos que advertirle realmente si amamos a esa persona, si amamos a ese padre, si amamos a ese hijo, si amamos a esa hija. Aunque nos duela, tenemos que decir la verdad. Dice la palabra en el capítulo 4, verso 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Tarde o temprano se cumple lo que Dios dijo un día. En el 2:34 había una advertencia: tus 2 hijos van a morir. Y el problema es en el verso 13, capítulo 3, verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no le ha estorbado. Porque él sabía la actitud de sus 2 hijos: amar a Dios y mentir, amar a Dios y robar, amar a Dios y odiar, amar a Dios y viviendo la mentira. No podía realmente estar 2 cosas en el mismo lugar. O amas a Dios y sirves a Dios, pero no puedes amar y estar robando para con Dios. No puedes servir en el altar y estar defraudando. No puedes realmente servir en el altar y estar haciendo lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Dice la palabra que Elí no les estorbó. Quizás advertirle a una persona, a un padre de familia que está en pecado, quizás debe ser muy duro, que el hijo le reprenda, que el hijo le exhorte. Pero si es la palabra de Dios, si es para salvar una vida, tenemos que decirlo. Aunque quizás realmente nos quieran menos, tenemos que advertirle. Elí recibió el mensaje y no advirtió a sus hijos. Que seamos de bendición a nuestros hijos y familia. Puedes llamar 760-948-9091. 760-948-9091. Dios quiere realmente que te puedas levantar en el nombre del Señor y advertirle de la consecuencia que hay vivir sin Dios, vivir en pecado, vivir en la mentira, para que realmente sea de bendición a otras familias, a otros amigos, a un hermano en Cristo.
Tenemos que decir la verdad conforme está en la palabra. Dice la palabra del Señor en el verso 2, capítulo 5, en 1 de Samuel, capítulo 5, verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dos cosas o actitudes no pueden ocupar el mismo lugar. La santidad y el pecado no se pueden mezclar. Si tenemos la gloria de Dios, la santidad no se puede mezclar. Si tenemos la gloria de Dios, no se puede mezclar con el pecado. Qué triste pensar que el arca de Jehová estaba junto en la casa de Dagón. El Dios de ellos estaban juntos. No se puede mezclar la santidad y el pecado. No se puede mezclar. Si tenemos la gloria de Dios, debe haber una separación entre santidad y pecado, entre mentira y verdad, entre avaricia y ser dadivoso, entre robo y honradez, entre odio y amor, entre duda y fe. Debe haber realmente separado. No se puede mezclar el odio y el amor, la duda y la fe, la pesadilla y el sueño, carne y espíritu, flojera o metas, traición y lealtad, tristeza y gozo. Tiene que estar separado. No puede realmente estarse mezclando. Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Dice la palabra del Señor en el verso 4, en capítulo 1 de Samuel, capítulo 5, verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Con la santidad de la palabra debe de caer todo pecado. Con la santidad de la palabra debe de caer todo pecado. Dice la palabra que al amanecer Dios te da victoria. Al amanecer Dios te da la victoria. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14, verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huirse se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dice la palabra que al amanecer los egipcios fueron ahogados. Al amanecer Dios dio la victoria al pueblo de Israel allí en el mar. Dios quiere hacer tu bendición al amanecer. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, cuando Jesús se levantó de esa tumba, fue un día al amanecer. Eso dice la palabra del Señor, que Jesús, las mujeres un día en la mañana fueron temprano, pasando el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Dice el verso 10: entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dar las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús quiere que confrontemos nuestra vida con su vida. En la resurrección, confronta tu vida a los pies de Cristo. Él te quiere dar vida, esperanza, gozo. Si confrontamos nuestra vida, debemos estar postrados ante su presencia, ante su amor, ante su misericordia. Jesús es amanecer
trajo vida, salvación, eternidad a través de Jesucristo. A través de Él encontramos la vida eterna. Dice la palabra en Santiago capítulo 3 que de una misma fuente de agua no puede salir agua dulce y agua salada. Creer y confrontar nuestras vidas con la muerte y resurrección de nuestro Salvador nos dará vida, y no habrá lugar para dos cosas. Confrontemos nuestra vida en la cruz del Calvario. Analicemos nuestra vida conforme la palabra de Dios, para que Dios nos perdone, para que Dios nos ayude, y sobre todas las cosas, que en nuestro corazón no haya avaricia, sino que seamos dadivosos, que seamos realmente, tengamos amor para servir a los demás. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y recordemos que dos cosas o actitudes no pueden ocupar el mismo lugar: santidad o pecado, mentira o verdad. Que Dios bendiga tu vida y que el Señor te dé la fortaleza para que tu vida permanezca en el amor de Dios. Hoy en día, que no haya duda en tu corazón que Dios te ama, que Dios te ha perdonado, que Dios está contigo, que no haya duda del amor de Dios en tu corazón. Que el Señor bendiga tu vida y prospere tu vida, y sobre todas las cosas ponga la fe en tu corazón, para que el Señor guarde tu vida en este tiempo de adversidad y dolor. Dice la palabra del Señor, Salmo 23, que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gracias, Padre, por este mensaje que sea de bendición a tu pueblo que está afuera esperando quizás una respuesta de parte tuya, pero que puedan saber que tú les amas y que tú quieres que ellos puedan confiar que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Dios les bendiga en esta tarde. Me despido, y que el amor de Dios esté en sus corazones, y que en sus corazones haya lealtad, haya gozo, santidad, haya amor, honradez, fe, sueño, desafíos, y sobre todas las cosas, ser fiel a Dios hasta la muerte.